Ah, Sebastián, Ahora, ¿cómo se siente? todo Bien, bien, trabajando. muy bien, muchas gracias. ¿Usted? Qué bueno. Qué bueno. Tomándome un cafecito. Sí. Ah, Los más muchachos bueno. están entrando ya. Sí, sí veo ahí que está, voy a Sí. anotarlo. Lo dejo con ellos. Muchas gracias. Ok. ¿Cómo estás? Van a ver muchas veces, profesor, que voy a tener el micrófono en silencio. Lo que pasa es que estoy trabajando y tengo que responder llamadas. Ya, ok. Estamos bien. Sí, señor. ¿Cómo ha estado? Todo bien, trabajando desde el lunes hasta domingo. Ok. Hola, Emily, ¿cómo estás? A ver. Bueno, muchachos, ¿cómo le ha ido? Vamos pues a retomar la clase que hemos estado viendo en estas dos últimas antes. La primera que hicimos en Skype y luego lo que nos ha proporcionado la universidad, esta plataforma. ¿Alguien me puede hacer una recapitulación de lo que hemos estado hablando? Bueno, realmente yo no asistí a la clase anterior. Sí, al inicio del curso de que hemos estado conversando acerca de un poco de cómo ha evolucionado la administración de personal, cuáles son sus orígenes y qué hechos importantes han tenido en el desarrollo de esta especialización. Si ustedes han revisado su material, se habrán dado cuenta, ¿no? Hay varios hechos marcados que inclusive podemos decir que hasta ahora se puede ver en la organización, que un poco que esté mal, pero que sí, que tanto es así que que los procedimientos, los procesos, las políticas, las herramientas y las técnicas que se llevaron a cabo en ese momento, hasta ahora siguen siendo utilizadas. Entonces, un poco para ir decantando a lo que tenemos que ver nosotros, a mí me gustaría conocer la opinión de ustedes, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es un hecho importante que ustedes han visto, han tomado en cuenta? Primero en la administración, ¿no? Habíamos definido que básicamente la administración es, es la optimización de los recursos. A ti te nombran administrador, te nombran jefe de cualquier responsabilidad, ¿no? Y tú eres el administrador de esa responsabilidad que te dan, ¿no? Te nombran el administrador del área logística, el administrador de marketing, ¿no? Te pueden llamar jefe, te pueden llamar como el título del puesto es independiente, pero igual tú eres la persona responsable de que esa dependencia cumpla sus objetivos y eres el administrador. Por lo tanto, tú tienes que optimizar los recursos. En algunos casos, probablemente tú trabajes en una organización donde exista un buen presupuesto, ¿no? Si tú trabajas en una empresa transnacional, probablemente encuentres todos los recursos necesarios para que tú puedas desempeñar bien tu tarea. O puedes estar trabajando en una pyme. Finalmente, este, finalmente, como yo les dije hace un momento, ustedes son los administradores y tienen que optimizar ese recurso. Pero bueno, nuevamente yendo al punto principal. ¿Cuáles han sido los hechos importantes que han contribuido para el desarrollo? Vamos a tomar el término que le han dado en el curso de la administración de personal. ¿Qué hitos importantes han habido? Por ejemplo, a ver,
Antes que nada voy a ir anotando aquí está acá. A ver, le voy a preguntar a Carla. Carla, ¿cómo estás? Buenos días. Carla está con... A ver. ¿Quién más está? Carla no me contesta. Franny. Aquí estoy. Hola, Aquí Carla. estoy. ¿Escuchaste mi Bien, perdón, pregunta? profesor. Sí, sí. Bueno, no sé, siguiendo con lo que hablábamos en la clase pasada de Taylor, tengo entendido también que en la época colonial, el tema de las primeras encomiendas y las huelgas tiene mucho que ver con, como que con ese desarrollo que se hacía, que tenía que ver con la gente. Sí, claro. Si queremos ver un poco de historia y remontarnos, nos podemos remontar al principio de la historia, porque si quieres, podemos decir que Adán, cuando fue creado por Dios, le dio la responsabilidad de gestionar y administrar los recursos que había en el paraíso y gestionar con los animales que iba a tener el liderazgo, ¿no? Si nos acordamos un poco de historia, y luego más adelante, si queremos hablar de eso, los griegos, los romanos, todos ellos tuvieron muchas capacidades y siempre hubo administración, ¿no? No probablemente con ese título, pero sí ellos desarrollaban ese tipo de actividades. Entonces, la administración está desde el principio de nuestros días. No como concepto, pero sí como actividades que tú has venido desarrollando. Y Sí, y estarán por entonces siempre, ¿no? a través de los años se fue desarrollando y fue, o sea, lo que le dio el sentido al tema per se de recursos humanos, con la relación de la defensa de la gente, de los derechos de la gente. Sí, exactamente así. Solamente para hacer un paréntesis y luego tocar ese tema y entrar puntualmente al tema de la administración de personal. A ver, nosotros tenemos que entender que las empresas son... ¿Qué son las empresas? A ver, mejor hago la pregunta, a ver si vamos. Sebastián de León Peralta, Dígame. ¿qué es una empresa? Bueno, las empresas son organizaciones donde se realizan acciones para satisfacer una necesidad, donde los dueños se Ya, lucran y hasta ahí también... está perfecto, ¿no? Ahí tienes el sentido social. Las empresas, organizaciones son creadas porque tienen un sentido social. De hecho que sí. O sea, okay, no hay ni una empresa que no busque satisfacer una necesidad. Todas las empresas buscan satisfacer una necesidad. ¿Ok? Tiene un sentido social. Pero las empresas no son la infraestructura, los edificios, las computadoras, ¿no? Las empresas son, como tú has dicho, organización de personas. Las empresas son las personas que organizadamente buscan cumplir un objetivo para satisfacer una necesidad. Esa es una empresa. ¿Ok? Ese es el sentido y la naturaleza de la administración. Por ahí aparece la administración. Entonces, ahora ya mirando y apuntando hacia dónde va el desarrollo de la administración de personal, justamente ahí Carla nos comentaba, pues, ¿no? El tema de que en un determinado momento ocurre la revolución industrial. ¿Y qué es la revolución industrial? Simplemente, pues, es los cambios en los procesos productivos, de hacerlo de una manera manual, hacerlo de una manera ya más industrializada, el uso de la máquina. ¿Y qué se buscaba en ese momento? Básicamente producción, básicamente productividad, ¿no? O sea, ahí, olvídense, no había un tema de, de que me preocupo por el trabajador, no había jornada laboral, no había seguridad e higiene, no había nada de eso de lo que ahora sí podemos ver y que inclusive en la legislación laboral se ve, pues, ¿no? Se ve que existen ya el Estado mismo como ente regulador indica a la persona que hace empresa, o sea, al empresario, que usted tiene que, para poder gestionar, usted tiene que respetar estas normas. Y le pone una serie de normas, ¿no?
En el caso de administración de personal le dice, mire señor, ¿sabes qué? Usted tiene que contratar personal bajo esta modalidad. Y le dirá, podrá contratar part-time con estos derechos y todo lo demás. Y nuevamente, lo que había dicho Carla, comienza pues a desarrollarse el tema ahí. Entonces, la revolución industrial es el primer hito importante, ¿ok? No solamente para la administración de personal, para la administración en general, pero la revolución industrial es lo que hace que comiencen a sonar los tambores de la administración de personal. Eso fue más o menos a mediados del siglo, ¿no? Del siglo XVIII, en Inglaterra. Y luego viene pues una serie de cambios y procesos. ¿Qué más? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué otro hito importante hay en nuestro proceso de entender un poco hasta dónde llegamos a la administración de personal? Bueno, A ver, me imagino que la mejor optimización de los materiales y recursos. de hecho que sí, justamente eso es, ¿no? El tema de la... Ahí aparece, y ustedes ya lo deben haber escuchado, y si han leído las lecturas complementarias que le dije, aparece la Organización Científica del Trabajo. ¿Qué cosa era la Organización Científica del Trabajo? ¿No? La organización, a ver, la revolución industrial en concepto sencillo, ¿qué cosa nos deja para la administración de personal? Primero que justamente la mecanización de las tareas, todo mecanizado, todo a través de maquinaria, procesos productivos que buscaban, para la redundancia, producir más cantidad de unidades por hombre, ¿no? Sin importar la satisfacción laboral, por lo que llevó a que las personas de en ese entonces, y por la misma naturaleza del ser humano, a comenzar a agruparse para comenzar a reclamar sus derechos y defender sus derechos en el ámbito laboral. Y más o menos que ese es el principio de la aparición de sindicatos, porque todavía no lo vamos a tocar. Pero más o menos por ahí comienza las personas a agruparse y a organizarse. ¿Para qué? Para hacer frente de manera organizada a un empleador de esa época que no le interesaba ni respetaba los derechos del ser humano. Ok, profesor. Entonces, ¿en qué momento? Yo entiendo que ya luego de todo esto entra lo que es la teoría de Maslow. La teoría de Maslow es en el siglo XX todavía, más o menos en todavía, los años 60. Okay. Son teorías dentro de la escuela de motivación que vamos a llegar ahí, la vamos a tocar, pero todavía estamos entendiendo de cómo va apareciendo la administración de personal. La administración de personal, ¿no? Inclusive vamos a ver más adelante si los conceptos de administración de personal, gerencia de talento humano, gerencia de recursos humanos, todo eso, ¿a qué responde? ¿Ok? Entonces, le estaba comentando que aparece la Organización Científica del Trabajo. Allá por el año de 1880, un obrero que se convirtió en ingeniero, que es Taylor, Frederick Winslow Taylor, comenzó la realización de muchos estudios y análisis, ¿no? Muy observador el hombre, y apuntando a qué, basado en lo que estamos diciendo. Hola, Ana Patricia, ¿cómo estás? Hola. Apuntando a qué crees que Taylor comenzó a hacer, porque Taylor era una persona que empezó de obrero, luego se convirtió en ingeniero y comenzó a hacer estudios y análisis de los procesos productivos. ¿En qué pensaba Taylor en ese momento cuando comenzó a hacer yo creo que él lo que quería era aumentar la productividad. Y bueno, sí, okay. Aumentar la productividad o aumentar más que todo la producción. Quería reducir. Ajá, sí. Reducir el tiempo, siendo que los empleados realizaban, cada uno realizara un trabajo diferente, para así como que lo mismo que te dije, reducir el tiempo y aumentar la producción. Así es. Esa era su intención, ¿no? Entonces él comienza a hacer estudios, análisis de las instalaciones, los inventarios y los almacenes, ¿no? Y escribe su libro Los principios de la división científica del trabajo, una serie de principios. ¿Y qué cosa estudiaba ahí?
aspectos puntuales y relacionados a la... Sí, te escucho. Yo creo que ahí él habla sobre la necesidad que existe de que a las personas se les forme y se les dé entrenamientos para la misma optimización del tiempo. Efectivamente, esa fue una parte de lo que él estaba buscando, ¿no? Pero sí, mire, ahí es donde comienza ya a verse aspectos relacionados a la administración de personal, ¿no? Porque primero él comienza a hacer estudio de tiempos, ¿no? ¿Qué cosa es un estudio de tiempos? Es llevar un cronómetro y comenzaba a verificar cuánto se demoraba en producir una unidad, ¿ok? Luego hace valorización de tareas basada en algunos criterios que él había definido, ¿ok? ¿Qué es lo que le agregaba valor a todo ese proceso productivo? Estudio de movimientos son aspectos ya más relacionados a los procesos productivos. Sin embargo, dentro de sus principios que él desarrolla, él dice de que debería haber un área especializada en seleccionar. ¿Ok? Solamente estamos hablando de selección de personal, que podría decir que es la administración de personal. Y que seguro ustedes han visto en la tarea que han desarrollado, se han hecho cosas que hasta este momento se hacen los procesos de selección, ¿no? Lo que ha variado. ¿Y cuál es el criterio en todo caso de un proceso de selección en la actualidad? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál creen que es el criterio ahora? ¿Qué prima para un proceso de selección de personal en el año 2000, en el enero del 2020? ¿Qué creen que es la tendencia para las empresas? Poder, o sea, poder probar las habilidades y la capacidad que tenga el candidato. Y ya, ok. Básicamente relacionado a la capacidad del candidato, sí. ¿Alguien más? Sí, Carla. Yo opino que aparte de poder probar, que sea una persona que tenga los reales conocimientos que se necesitan para esa posición y que sea una persona que se asemeje o que tenga los valores de esa misma empresa. Porque si no, esa persona no va a durar. Y ya, ok, sí, me parece muy interesante y muy cercano a la realidad actual, ¿no? ¿Qué más? A ver, vamos a poder invitar a hablar a las personas que... Bueno, yo considero también que tiene que tener la capacidad necesaria para un X puesto que la empresa esté necesitando una persona. Y ya. Valerie, ¿tú qué opinas? Ok, aquí, hi. Hola. Okay. En Lo una único que empresa, puedo ver es a Carla porque no he prendido su cámara. A lo demás no lo puedo ver, pero no se preocupen. ok, está bien. Entonces, para la selección de personal, yo opino que muchos de los criterios que están buscando, aparte de los conocimientos, habilidades, capacidades y demás, también es la experiencia. Ya que muchas empresas, experiencia. Ya que muchas empresas para X puestos buscan una experiencia determinada, que si tú no la tienes, bueno, no te van a tomar en cuenta. Ya. Miren, sí, esos son los conceptos que se utilizaban y que se utilizan hasta ahora en algunas empresas y que básicamente lo que buscaba era encontrar la persona adecuada para el puesto adecuado, ¿no? Antes, yo les he comentado que yo soy especialista en recursos humanos y mi trayectoria es de recursos humanos los primeros 25 años de mi vida profesional. Y claro, cuando la gente habla, oye, ¿qué es la selección de personal? Es buscar a la persona adecuada para el puesto adecuado. Y ese es un concepto que viene pues del Taylorismo, ¿no? Carla nos comentaba algo adicional y que iba más cercano a la realidad actual, es que ya no solamente tú buscas a la persona adecuada con experiencias y habilidades, porque podríamos decir lo que son los aspectos técnicos o las competencias duras que debería tener la persona,
sino que ahora tú estás buscando personas que se adecúen a tu cultura organizacional, personas que se adecúen a tus valores, ¿no? Bueno, cuando hablamos de cultura, implica valores y que son temas que lo vamos a tocar más adelante. Pero los procesos de selección de personal ahora, a ver, por ejemplo, aquí en Perú, las empresas desarrollan un programa de prácticas, que está regulado por la ley y que si el estudiante logra acceder a una vacante de práctica de una empresa, viene y pide una carta de presentación, nosotros lo presentamos y él va a la empresa, ¿no? Creo que es algo similar en su universidad y en República Dominicana, ¿no? Donde nosotros presentamos que verdaderamente es un estudiante regular, de tal ciclo y de tal especialización. Y bajo el marco legal de la ley 25818, este señor quiere hacer sus prácticas durante el tiempo de 6 meses. Y eso está regulado, ¿no? Aquí las prácticas profesionales, cuando eres egresado, no puede ser más de 1 año. En el sector público igual. Y cuando eres estudiante, nosotros como política le hemos puesto 2 años para que no existe el abuso, porque a veces hay abuso de parte de los empresarios y te hacen estar como practicante 3 años y luego te agarran como profesional y en realidad, más que todos, ahí se están ahorrando costos, ¿no? Pero ok, regresando al tema. Entonces, pero también hay aquí un programa, y también lo he visto ahí en República Dominicana, que existen los programas trainee, ¿no? ¿Por qué? Sí. Porque estamos viviendo ahorita una época de escasez de mano de obra especializada, de escasez de recursos humanos. Entonces los programas trainee, ¿qué cosa es? Las empresas ya han planificado, ¿no? Han hecho la planificación de personal. Esas empresas tienen un programa coherente de recursos humanos donde ven el tema de capacitación, desarrollo y todo lo demás. Y también dentro de ellos está el desarrollo de personas. Y buscan en las universidades gente que se adecue y con ciertas capacidades que ellos han definido cómo debe ser el trabajador para su empresa, ¿ok? Y dicen, ok, estos estudiantes se adecúan a la cultura. Hay que seleccionarlos muy temprano, ¿no? Jovencitos para que puedan Absorber. adecuándose a la cultura de la organización. Ya, eso está sucediendo como una de las tendencias en los procesos de selección de personal. Sin embargo, ese tipo de procesos formales y todo lo demás responde más a empresas grandes, ¿no? Sí. Porque tiene un costo de formación, tiene un costo de capacitación y desarrollo. Entonces, cuando tú quieres rentabilizar los procesos de recursos humanos. Ya, más o menos esa es la idea de por donde vienen los procesos de selección en la actualidad. Pero regresando a nuestro tema para no distraernos mucho, en la época de 1800, en la época de organización científica, ya este señor, especialista en el, dijo de que debería existir una unidad que se encargara de la selección de personal. ¿Ok? Debería existir una unidad que busque a la persona adecuada para que haga el trabajo bien hecho. Esos eran los criterios en ese principio. ¿Por qué? Porque justamente lo que ellos querían era producción. Entonces, hasta ese momento, y que esa oficina de personal debería ser una de las funciones responsables de la dirección de la empresa, ni siquiera que era una actividad que debería desarrollar, como decir, el gerente general o el dueño de la organización. Entonces, ¿qué cosa hacían ahí? Y probablemente esto le va a parecer familiar ahora que ustedes han desarrollado ese trabajo. Tenía que definir fuentes de reclutamiento. Tenía que entrevistar. Tenía que desarrollar la ficha de los trabajadores. ¿Ok? Tenía que desarrollar qué tipo de examen le iba a tomar, ¿no? Pruebas de estabilidad. Y luego, la administración tenía que registrar a los empleados, tenía que hacer un formulario de solicitud, tenía que luego hacer los legajos, las fichas de los trabajadores, ¿no? Y también cuando se iba el trabajador, hacerle una entrevista de salida. Adicionalmente a eso, este señor dijo, ok, ya más o menos le estamos dando forma a la oficina de recursos humanos.
o a la oficina de personal o lo que es administración de personal, se están dando cuenta ustedes, ¿no? Ya esa oficina también va a dar consejos, va a dar orientación, ¿no? Va a dar examen, pero todo así muy al sentido común y criterio especializado del señor Taylor. Esa era la idea, pero lo importante es que ustedes en su trabajo y al momento que obtuvieron información, encontraron cosas familiares a lo que yo les acabo de comentar. Sí. 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 Totalmente. ¿No? A ver, ¿quién me puede comentar? ¿Qué dice Julio Correa? Julio. A ver, vamos a esperarlo a Julio. Muchachos, a ver, yo anoto la asistencia aquí y lógicamente yo confío y creo que ustedes están en clase conmigo, ¿no? Entonces, una de las formas que yo tengo para saber si estás o no estás es hacerte preguntas. Porque claro, yo puedo prender mi computadora y voy a aparecer ahí registrado. Pero yo no sé si estás o no estás atendiendo. Entonces yo lo vuelvo a llamar por tercera vez a Julio Correa. Entonces, no me responde. Anthony Geraldo. Ya. Acá le voy a poner. Del León Peralta. Aquí estoy. Ok, de León. Stephanie Díaz. Aquí estoy. Emily. Aquí estoy. Franny, ¿cuál es tu apellido? Isla. Isla. Sí, cuando ustedes entran les pide que pongan un nombre, ¿no? De identificación. Ya. Pongan también su apellido, por favor, para yo poder identificarlo. Julio Correa. Julio Correa es la quinta vez que te llamo. Carla, a Carla sí la conozco. Ricardo es mi profesor de allá ven ustedes. Ronald Rosario. Aquí estoy. Hola, Ronald. Hola. Y Valerie Taveras. Valerie. Ya. A ver, Ronald. Falté yo, profesor. Ramón ¿Quién? Rodríguez. Ah, es que tú. ¿Por qué aparece tu código? Porque tú pones tu correo con el código. Yo voy a salir, sí, yo voy a salir y voy a entrar de nuevo a ver si se me actualiza el nombre. Claro, lo que pasa es que tienes que poner tu nombre. Siempre pongan su nombre. Está bien, déjame salir un poquito. Ya. Bueno. Usted no me mencionó, profesor. ¿Quién eres? Ana Patricia. Ana Patricia Portes. Discúlpame, Ana Patricia. Está bien. Ya, ¿alguien más? Ya, listo. Ana Patricia, ¿hiciste tu tarea? ¿Hiciste el trabajo? Claro. ¿Nos puedes comentar un poco? Cuéntanos. Claro. Yo hablé con la chica, Primero dime qué empresa era. se llama LANET, Laboratorio Santillana. No te escuché. Es una empresa que se basa en producir medicamentos y distribuirlos, se llama LANET, Laboratorios Santillanos. Laboratorio. ¿Qué cantidad de trabajadores tiene tu laboratorio? Alrededor como de, bueno, eso depende donde tienen el almacenamiento de los productos y todo eso, de los medicamentos, alrededor como de 30 o 40 trabajadores. Ok. Porque Ya. hace mucho frío ahí adentro, entonces no tienen tantos trabajadores. Okay. Ya en el área administrativa hay alrededor como de 50, yo creo. Algo así fue que ya. O sea, en total deben haber unos 150 trabajadores. Algo así. Ya.
Y cuéntame, ellos qué tipo de dependencia tienen de personal ahí, ¿cómo se llama? Dígame. Ellos en el laboratorio que tú me has comentado, ¿qué tipo de dependencia de recursos humanos tienen? ¿Cómo se llama? ¿Es una jefatura, una gerencia, un área que depende de otra área? No, ellos tienen un área especial para los recursos humanos, ya tienen como una gerencia. Una gerencia. Ujú. Ya. Y puntualmente sobre este tema que estamos hablando, ¿qué cosas has visto que te ha llamado la atención ahí? Algo que me llamó la atención es que ella me había contado que el mismo día que a él como que le están dando el procedimiento para ver si puede ingresar a la empresa, sí o no, ellos le dan una serie de exámenes y después es que ellos le dicen si puede entrar al trabajo, o sea, a través de una plataforma. Yo no sabía que ya la empresa utilizaban como ese estilo de plataforma y todas esas cosas. Además que yo pensaba que le daban el examen como una evaluación, no antes de entrar al trabajo. Y ya, esas son parte de políticas, ¿no? La empresa. Ahora, cuando tú postulas a una empresa ya... Y eso es cosa que vamos a ver también, son el proceso de selección por sí mismo existe en las empresas. Lo que ha cambiado son los métodos y las técnicas que se utilizan para seleccionar de personal, pero el principio es el mismo, ¿no? Porque yo necesito tomarte una evaluación psicotécnica, necesito hacer una evaluación psicológica para conocer más, para que me dé una idea de tu personalidad, tus habilidades, y ahora te lo envían a través de un link. Ella me contó sobre eso también, que después del examen, por el mismo link, entonces le dicen que necesita que utilice tal cosa, que tiene Se que aprueba. tener buena forma, el vestir, todo. Ya, ok. Entonces todo lo hacen de manera virtual. ¿O hay algún Por momento lo en que lo menos ese visitan? proceso. Ok. Pero debe haber seguro un momento de una entrevista personal para conocer a la persona, ¿no? Pero igual, o sea, sí se da, pero, por ejemplo, si yo quisiera trabajar en una empresa de República Dominicana, el proceso de selección se puede hacer de esa manera, en línea, y yo podría tener una entrevista con ellos, como en estos momentos que yo con ustedes estoy ahorita en línea, ustedes me están viendo, y si ustedes fueran mi entrevistador, me comenzarían a hacer preguntas, ¿no? Tiene sus ventajas y sus desventajas. Ok. Y a ver, bajando. Cuéntanos, Stephanie. Muchas gracias. Cuéntanos, Stephanie. Stephanie Díaz. De nada. Cuéntame, Dígame. ¿hiciste tu tarea? Sí, yo la hice, pero yo la hice, o sea, no pude ir a una entrevista porque el trabajo me limitaba mucho, pero investigué Ya. sobre Nestlé. Nestlé es una Sí. empresa grande, importante. Exacto, es muy importante. Sí, es transnacional y siempre es interesante conocer cómo están desarrollando sus procesos en materias de recursos humanos. ¿Tú de qué especialidad eres? Contabilidad. Ya, cuéntame. ¿Qué descubriste? ¿Qué viste? Bueno, descubrí que ellos también, o sea, ellos, vamos a poner su página de internet, ellos anuncian también si necesitan de un área específica, o sea, si necesitan Estados Unidos, no importa, si necesitan en España, en cualquiera de sus empresas, ellos la anuncian por internet, o sea, lo que necesitan, vamos a suponer un encargado de recursos humanos, un administrador o lo que sea, o sea, lo hacen por ahí. También veo que ellos tratan siempre como de que las personas se asocien como, o sea, como estaban explicando ustedes ahorita, o sea, en la selección de personas, o sea, que las personas sientan que son parte de ellos, o sea, que se sientan como que si estuvieran con un familiar, no sé si ustedes me entienden. Y Sí, sí, que sí. o sea, los jefes siempre deben como fomentar a los empleados a que sean mejores, o sea, que se sientan en un ambiente cómodo y que no solamente es trabajo, sino también familiar. También o sea,
También en lo que es la inducción, yo veo que ellos tienen un manual donde hablan de sus valores, o sea, de la misión, la visión, las políticas, y todo eso, o sea, de cómo desarrollar su entorno. Ok, entonces podríamos concluir sobre lo que tú has dicho y que te ha llamado la atención en que si hay una vacante en Nestlé, tú postularías a ojo cerrado. Exactamente, profesor. Y ya. Aquí Mire, yo vi hasta una de aquí de Santo Domingo, pero era como o sea, para lo que son las normas y eso, como como encargado como de seguridad, algo así, no recuerdo bien. sí. Y justamente aprovechando tu comentario acerca de tu tarea, sí, pues efectivamente las empresas, ustedes deben haber escuchado de un término que se llama employer branding o marca empleadora. ¿Han escuchado ese término? Yes. Me suena. Y ya no se preocupen porque más adelante lo vamos a ver con más profundidad, pero les voy a decir, las empresas que están haciendo ahora, las empresas justamente a través de todos los medios que tienen para comunicar, están aplicando el marketing. O sea, ok, ya, son principios de marketing, pero como ahora es tendencia que este tipo de especializaciones se apoyen y utilicen técnicas de otra especialidad, en el caso de recursos humanos, trabaja mucho la marca empleadora. ¿Y por qué creen ustedes que trabaja mucho la marca empleadora? Anthony Geraldo, ¿estás? No está. Julio Correa. Tampoco está. No, Julio Correa como que no está. Sí. Valerie Taveras. Ya, ok. A ver, Emily, Dígame. ¿por qué cree usted que las empresas están trabajando el tema de la marca empleadora? Para así, entiendo yo, poder conseguir atraer y retener el mejor talento, que para que sea su empresa uno de los mejores personas para que ellos puedan trabajar allá, el mejor talento, que tenga la capacitación necesaria para que puedan entrar. Y entonces usted sí sabe lo que es el employer branding o marca empleadora. Cuando usted lo mencionó, estuve leyendo ahí a ver qué era, porque no tenía conocimiento. Ah, ok. Sí, está bien, para eso. Lo que usted ha dicho es correcto. Es para atraer al mejor talento. Justamente lo que les estaba hablando en la clase anterior, existe ahorita en el mundo de recursos humanos, en el mundo en general, escasez del talento humano. Y yo quiero tener escasez del talento humano y ya ustedes también deben estar, ya deben de conocer por las noticias y todo lo demás, la forma en que se han desempeñado altos funcionarios de empresas transnacionales, acá en mi país, empresas públicas también, con actos de corrupción, inmoralidad, todo este tema de Odebrecht, ¿no? Todo ese tema, yo le pregunto siempre a mis estudiantes si alguien tiene una vacante para ir a trabajar a Odebrecht, si aceptarían. Igual les pregunto a ustedes, si ustedes ¿saben cuál es la empresa Odebrecht, no? Claro. Sí, la constructora. ¿Ustedes trabajarían en Odebrecht? No. Si tienen una vacante, se presenta, postularían. No. Imposible. Un poco No, no es difícil, muy seguro la permanencia. Sí, pero un poco difícil, ¿no? Por la imagen que se ha generado esa empresa a nivel mundial, ¿no? O trabajaría en una empresa probablemente que esté siempre afectando el medio ambiente, malogrando el medio ambiente. ¿Valorando no. o afectando? Valorando o O sea, afectando. valorando. Malogrando. Sí. Malogrando. Malogrando. No. Ya, pero es válido, ¿no? Claro, oye, ¿sabes qué? Yo tengo un sentido de ayuda y protección al medio ambiente, ¿ok? Ok, por ejemplo, esos son criterios que se utilizan, ¿no? En el tema de los procesos de selección ahora, ¿no? ¿Qué opinas tú? Y por eso es muy importante la imagen que tú estás teniendo en tus redes sociales y qué cosa publicas, ¿no? Que también será un tema más adelante de discusión cuando toquemos la parte de los procesos de selección de personal. Pero ya,
Me estoy distrayendo. Ustedes me distraen con otros temas. Vamos a nuestro tema. Listo. Entonces ya a partir de ahí, de la organización científica del trabajo, y ustedes ya se han dado cuenta un poco que el proceso de selección de personal como proceso mismo se mantiene. Lo que están cambiando son los métodos y los criterios para evaluar, ¿no? En la cual ahora tú vas a ver muchos temas de digitalización, reducción de tiempos para el mismo proceso, otros criterios para evaluar, ¿no? Lo que le estoy hablando. Y vienen asociados a una serie de herramientas como la marca empleadora, el nivel generacional o la etapa generacional o de qué generación eres tú, también es importante para las empresas ahora, ¿no? Ese es uno de los desafíos que también vamos a ver. Y bueno, a pedido de Carla, aquí, luego de todo esto y a raíz, ¿no?, de que comienzan a haber una serie de abusos por parte de las empresas con respecto al trabajador, de lo que viene sucediendo, ¿no? Que yo quiero que produzcas más, no me interesa si estás cansado, no, tú tienes que venir a producir porque de acuerdo a este estándar que yo he establecido en mi estudio de tiempos y movimientos, tú al final del día tienes que producir 250 unidades y estás produciendo 180. No le interesaba si el trabajador estaba estresado, probablemente no le interesaba si el trabajador tenía problemas con su esposa, en su familia, no había que comer, ¿me entienden? Y era una época crítica, pues entre 1800 y 1900, viene la época de la depresión, la preguerra y la posguerra, todo afectó. Entonces, una de las cosas que también nos estaba dejando todos estos hitos importantes era que comenzaron a aparecer personas en la cual buscaron un poco mejorar la calidad de vida y darle mayor atención al recurso humano de las organizaciones. Entonces, a partir de todas estas cosas que venían sucediendo, aparece la Escuela de Relaciones Humanas. ¿Ok? La Escuela de Relaciones Humanas, con sus representantes. Su principal representante, Elton Mayo, ¿no? Esta es una escuela que la denominaron, o lo denominan algunos especialistas como la escuela humano-relacionista. Humano porque el enfoque era básicamente al ser humano, y relacionistas por las relaciones laborales que se generaban, ¿no? Las relaciones laborales entre el trabajador, el empleador, entre el trabajador y su jefe, entre el trabajador y otro trabajador, ¿ok? Marie Follett y Elton Mayo fueron los autores más significativos. ¿Quién era Elton Mayo? Elton Mayo era un ingeniero también, que hizo estudios muy importantes relacionados a estudios de tiempos y movimientos, estudios relacionados al medio ambiente, ¿no? En una fábrica que se llamó Hartron, ¿no? Él, en Western Electric, era una fábrica, ¿no? Y él hizo estudios para ver sobre la iluminación, para ver sobre la higiene en las instalaciones. Pero Elton Mayo era sociólogo, por si acaso, ¿no? Era un sociólogo australiano. Las investigaciones se realizaron en una fábrica en Estados Unidos. Ya les había comentado, se llamaba Western Electric. El sociólogo, y ahí en esas épocas ya había muchas personas que comenzaron a hacer estudios. Bueno, en los estudios que él realizó, básicamente no estaban relacionados para ver sobre temas de iluminación, para ver temas de las instalaciones y temas de seguridad e higiene. Sin embargo, con los resultados que se dieron, ellos quedaron sorprendidos porque a los grupos en los cuales se le había mejorado la iluminación, sobre los grupos que no le habían mejorado, que seguían trabajando en las mismas instalaciones, cuando vieron los resultados, ellos se dieron cuenta que el grupo al cual no se le había mejorado la iluminación, habían mejorado su productividad, más de los que se había mejorado la iluminación.
Entonces ellos llegaron a la conclusión que las personas ahí habían mejorado su productividad básicamente porque se le había prestado atención. ¿Ok? Y ahí comienza pues él a hacer más investigaciones. Entonces el primer experimento determinó la importancia de la participación humana en los procesos de trabajo e integrar el trabajador a la compañía. ¿Okay? Ya más o menos ya tenemos algo más claro y más puntual acerca de la importancia que le comienzan a dar las empresas a las organizaciones, las empresas a los seres humanos. El segundo experimento buscaba determinar la importancia de la comunicación para formar equipos de trabajo. El tercer experimento que se realizó era ver los grupos informales que se forman en las organizaciones. Y los grupos informales, ya este es un punto de vista muy particular, son los que hacen que puedas mover o no mover más rápido los procesos administrativos. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? Sobre los grupos informales. Sí, señor. ¿Quién me puede dar un ejemplo? ¿Quién me habló? A ver, vamos a ver. Daniela Peña. Daniela, ¿estás? Daniela. No está. A ver, lo voy a volver a llamar. Anthony Geraldo. Julio. Profesor, Antonio Geraldo no está. Y Anton y Julio Correa me escribió privado y me dijo que le dijera que él está en la llamada. Lo que pasa es que no encuentra micrófono para hablar, entonces yo le dije que lo hiciera por el grupo. Y él no está en el grupo. Ok, hay que decirle a Julio que en lo sucesivo tiene que arreglar eso para Él poder dice saber. que Muchas le gracias. expliqué en la primera clase en Skype que se podía escribir y no sé, parece que no se acuerda. Ya, está bien. ¿A mí me dijo? Sí, él dijo que le había dicho que él solamente podía escribir. Ya, ok. Sí, lo que pasa que esta clase que es corta, tenemos que hacer la dinámica. Sí, si nos ponemos a escribir nos demoramos más, entonces la idea es por eso que yo pregunto. Pero bueno, dándole. Daniela Peralta. Perdón, Daniela Peña. Guay. Sí. Ya. Daniela. ¿Puedes repetirme la pregunta, por favor? La pregunta está relacionada al experimento que desarrolló Elton Mayo acerca de los grupos informales. Okay. Que yo había comentado, en mi opinión, era que los grupos informales en la organización hacen que los procesos sean más rápidos y se consigan las cosas más rápido. Esa era mi opinión. Y los grupos formales es lo que desarrolla la organización, ¿no? Por ejemplo, un grupo el área de atención al cliente, donde todo el proceso tiene que seguir una serie de políticas y normas, ¿no? O sea, hay un grupo de personas formal que atiende el reclamo y todo lo demás. Ya, esa era mi idea, pero ok. ¿Qué opina? Yo considero que los grupos informales prestan un servicio importante dentro de la empresa que satisfacen las necesidades de sus miembros. Son aquellos... Un grupo informal, por ejemplo, un grupo informal, para entender un poquito este estudio de Elton Mayo. Un ejemplo. Serían los que tienen interacción con el cliente, los que trabajan dentro del área de servicio al cliente. ¿Usted trabaja? Sí. ¿Dónde trabaja? En un banco. En un banco. ¿Seguro en el área de atención al cliente? Sí. Sí, ya, a ver. Mejor lo vamos a poner con un ejemplo para poder tener claramente sobre los grupos informales y estos estudios
que realizó Elton Mayo. Mire, un grupo formal es usted, ¿no? El grupo de personas que trabaja en servicio al cliente. ¿Cuántos compañeros o compañeras tiene usted en su trabajo? En mi área, 8. 8, ¿no? Y 8 ustedes o todos los 10. días atienden al cliente, ¿no? Será para hacer depósitos, transacciones comerciales. Sí. ¿Es correcto lo que digo? Sí. Ya. De pronto, usted sabe que cuando quiere cerrar caja o quiere ver cosas o cuando quiere que las cosas sean rápido, porque de repente tiene una fila grande y todo lo demás, tiene que estar esperando. No sé, dígame un cuello de botella que ocurre en su área y que necesita de otra persona para que lo solucione. Un descuadre. Un descuadre. ¿Y qué necesita ahí? A veces yo no sé dónde se origina, o sea, ¿cómo le explico? Donde tenga que intervenir su supervisor para que la... Bueno, podría ser en el cierre de caja, que se necesita un código del supervisor. O sea, yo misma no puedo cerrar mi caja en el sistema. Y ya. Entonces usted tiene que esperar que venga su supervisor y haga todos los procedimientos y políticas. Exacto. Y esa es la formalidad y en este grupo de trabajo se trabaja de esta manera, ¿no? Sí. Ok, entonces tiene que esperar y de repente ese día usted quiere salir temprano porque tiene su curso de gestión del talento humano y su profesor es bien preciso para la hora y dice, ¿sabe qué? Si no llega temprano no va a poder dar el examen. Pero igual tiene que esperar y usted sabe que va a salir, no sé, ¿a qué hora sale? ¿Del trabajo? Sí. A las 5 o 6. Ya, ok. Pero ese día tiene examen, tiene que estar a las 6 en la universidad. Los grupos informales justamente hacen eso. ¿Ok? Justamente es grupo informal. Usted es amigo del supervisor y probablemente dice, ¿sabe qué? Yo necesito que yo quiero salir temprano y que venga. Okay. O todos los días quiero que sea la primera en que hagas mi cuadre de caja porque tengo que irme temprano. Los grupos informales hacen o no hacen que mueva más rápido la organización. Los grupos informales son muy importantes en la organización y te generan mayor respuesta que los grupos formales. Los grupos formales son los que están establecidos por la organización. Los grupos informales son los que se generan a partir de las relaciones sociales. ¿Ya? Yo tengo un ejemplo. Dígame. Ejemplo, según como yo lo entiendo, los grupos formales son los grupos que ya existen en el organigrama de la empresa, es decir, que ya están estipulados. Los grupos informales se dan por una necesidad, un objetivo que hay que cumplir, por alguna premura, un equipo que hay que formar para cumplir un objetivo, que se puede desintegrar y volver a formar según otro proyecto que se necesite, de diferentes áreas, justo como usted lo dijo. Y a veces dan mayor resultado que el equipo que ya está conformado por un área X. ¿Por qué? Porque un grupo informal puede ser una persona de cada área, quizás, que tenga que aportar su granito de arena para que el objetivo se cumpla. Yo puedo decir algo. Yo entiendo más que grupo informal es cuando uno, vamos a suponer, yo soy amiga como el supervisor, o sea, como que trato, o sea, no sé si tú me entiendes, de hacer que congenio con él. Entonces, cuando tú te sientes bien o sea, vamos a suponer, con otra persona, diría yo, o sea, es más fácil el proceso, porque si tú vamos a poner un grupo formal con lo mismo de tu grupo, pero tú no, puede hacer que tú no congenies con esa persona, diría yo que se torna más en eso. No, porque los grupos informales no los formas tú como individuo y buscando amigos. Un grupo informal lo debe formar la dirección o la gerencia. Pero como le está diciendo el profesor, si tú eres amigo del supervisor, vamos a suponer, tú le puedes decir, mira, trata de, por favor, arquearme la caja, o sea, cuádrame la caja temprano o lo que sea, no sé si tú me entiendes. No es que te lo estás formando, pero vamos a suponer que tú tengas o sea, de otra, o sea,
de otra sesión, no sé, al menos, pero tú congenias más, puede hacer que con esa persona que con el grupo formal que tú tienes que al lado, vamos a suponer, de tu caja, no sé si tú me entiendes. O sea, eso es lo que yo entiendo, que está diciendo el profesor. Bueno, vamos a dejar que él hable. A ver, ¿alguna opinión? ¿Alguna opinión adicional sobre Bueno, sí, los compañeros? Dígame. yo los informales se dan también cuando hay metas en comunes, o sea, cuando 2 o 3 empleados de la misma área o del mismo departamento tienen una meta en común. Ya, ¿ese es formal o informal? No lo escuché bien. Miren. Informal, un grupo informal. Ya. A mí me parece interesante y les agradezco a las personas que han intervenido sobre este tema. Es más, ¿quién fue? ¿Fue Carla y fue Emily, creo? Sí. No. Sí. Ay, ¿Quién fue Carla? Stephanie. Stephanie. Ya. Les voy a... Profe, que yo también quería decir que para mí, que como dice, obviamente usted que sabe, pero yo creo que como dice Carla también, que los grupos informales son aquellas personas que no tienen una tarea específica, pero en un determinado momento que se necesite hacer algo en la empresa se puede adquirir de esa persona. No, ojo, yo dije que, o sea, esa persona de los grupos informales sí tienen sus tareas definidas. Claro. Lo que pasa es que se requieren dependiendo de cualquier meta que se tenga que cumplir. Ajá, con exacto, o sea, exacto. Bueno, yo me confundí cuando Carla dijo que era, no sé si fue ahí que tú lo dijiste, que los grupos informales lo crea la empresa. Ya. Ahí yo pensaba que los grupos informales, o sea, lo puede crear la empresa, lo puede crear un directivo que conozca que se necesite con prontitud algo y que de repente lo crea, ok, vamos a hacer esto, tú te encargas de esto, tú de esto, tú de esto, tú de esto. Para mí era que los grupos formales ya eran parte de la administración y los grupos informales eran como de cada, vamos a decir, de cada gerencia puede tener unos amigos, qué sé yo, para que se necesitan algo en algún momento. Era algo que no creaba la empresa, sino como que eran ellos. O sea, yo creo que eso fue o sea, la empresa de manera directiva tal vez no se involucra y tal vez ni conoce que existen esos grupos, dependiendo de un proyecto, pero un gerente de un área o un supervisor de un área, tal vez sí, porque es quien da las métricas para que ese trabajo salga. ¿Quería hablar, Sebastián? Sí, señor. O sea, que yo digo, para mí yo escuché algo que es que cada uno tiene sus metas, o sea, su objetivo, su labor asignado, ¿verdad? Pero yo digo que los grupos informales se generan por la amistad y la química que haya en el departamento o en el área. Porque así es donde, un ejemplo, ¿cómo le explico? Si en mi departamento yo tengo relación o amistad con uno de mis compañeros, yo le puedo decir que me cubra. Yo digo que eso depende de la relación que uno tenga con las personas. Gracias, Sebastián. Ya, miren, yo agradezco a Carla y a Stephanie por entrar a la discusión. Una preguntita, profesor. Nosotros, yo entiendo, como mezclándolo los dos, que los grupos informales vienen siendo como la parte que no es la alta gerencia de las empresas. Ya cuando comienza a ser la alta gerencia, vienen siendo ya los grupos formales o algo así. Ok, Ramón. A ver, miren, sí, este tema es bien interesante. Yo creo que es transversal para todas las especialidades porque entiendes un poco mejor cómo se gestionan los recursos humanos. Entonces vamos a hacer una cosa porque ya terminó la clase. Pero me gusta el tema. Me gusta el tema porque tiene que ver con el verdadero sentido de lo que debería ser la gestión del talento humano, más allá de los procesos administrativos, políticos y procedimientos que tiene. Vamos a dejar un trabajo, ¿ya? Justamente relacionado a grupos formales e informales, a hacer una pequeña investigación sobre lo que es grupos formales y grupo informal
cuál es el autor que tú has visto, dónde obtuviste esa información, y pones un ejemplo. Ok. ¿Ya? Y pones un ejemplo. Eso ¿no? estará colgado en el EVA. La próxima clase, lo primero que vamos a hacer es discutir sobre eso, para cerrarlo. Porque ya acá cerramos el tema de la historia y cómo ha evolucionado. Y solamente ya, ¿quedó claro? Yo lo voy a colgar en el EVA de todas maneras, pero igual sí lo van a colgar en una diapositiva nomás. Así, ¿qué cosa es el concepto? Y un ejemplo que ustedes crean conveniente. Y luego el día domingo de que es la próxima clase, lo discutimos y salimos con el concepto claro, porque a mí me parece interesante porque este es un aspecto muy importante para para entender un poco lo que se está desarrollando en gerencia de recursos humanos, gerencia estratégica del talento humano, para entender un poco, ¿no? Y básicamente está en estos grupos informales. Y los grupos informales que mueven toda la organización, que inclusive también la pueden hasta paralizar. Pero solamente ya para cerrar este tema, y mi última diapositiva era el último representante de esta escuela de recursos humanos, es Carl Lewin, que sí era un psicólogo americano. También todos estos señores hicieron investigaciones, y sus investigaciones de este psicólogo, está relacionado por estudios de trabajos y técnicas para mejorar la comunicación entre los miembros, para mejorar el tema de comunicaciones. El elemento principal está basado en el liderazgo, dice el señor. En la medida que tú seas un buen líder, el administrador o el gerente, tienes que llevar a cabo aspectos para que la comunicación sea fluida y ayude a la consecución de objetivos, ¿no? Él clasifica el liderazgo en el liderazgo autoritario, democrático, dejar hacer y dejar pasar. A partir de ahí comienza una serie de autores y teorías motivacionales, ¿no? Y justo al principio de la clase, Carla habló sobre Maslow. Maslow habla sobre una teoría motivacional que es relacionada al tema. Él tiene muchas teorías, pero la que habla es el de la escala de consecución de objetivos, en la cual determina una serie de aspectos, necesidades del ser humano, que va desde las básicas hasta las fisiológicas. Así es, ¿no? Las básicas son las fisiológicas, y que tú en la medida que vas avanzando, tú vas desarrollando una serie, vas alcanzando esos objetivos, como que esa etapa se ve como cumplida. ¿Okay? Y La próxima va clase toca un tema requiriendo mayor necesidad. ¿Perdón? Usted dice que con el tiempo va a ir cumpliendo las necesidades y va requiriendo de otras. Así es. Esa es la teoría de Maslow. La teoría se llama justamente teoría de las necesidades humanas, de Abraham Maslow, ¿no? Es un psicólogo, ¿no? Entonces, y justamente Carla comenta que la primera necesidad es la necesidad fisiológica. ¿Cuál es la necesidad fisiológica? Es la necesidad de vivir, de vestirse, de comer, de vivir. Luego, aún no recuerdo bien, pero creo que viene la necesidad de estar agrupado, de estar con gente, de reconocimiento. Y así, de esa manera, uno va avanzando, ¿no? Entonces, en la medida que tú ya sientes que has cumplido cada necesidad en la escala de Maslow, tú pasas a la siguiente. Y es cierto, ¿no? O sea, solamente para poner un ejemplo, la gente que es indigente, la gente que tiene todavía no satisface esa necesidad. ¿Ok? Y luego viene, cuando ya ve que ha satisfecho esa necesidad, pum, pasa a la otra escala. Exacto, a otras necesidades. A otras necesidades, ¿no? Dentro de la escala de necesidades que había definido Maslow. Ese es en resumen el tema de la teoría de Abraham Maslow. Pueden revisarla. También la vamos a tocar en temas de las teorías motivacionales. Aquí estábamos hablando un poco de cuál ha sido el desarrollo de la administración de personal, y es a partir de esta escuela, de la Escuela de Relaciones Humanas, de donde se comienza a desarrollar la administración de personal. Pero, lógicamente, ustedes pueden ahondar en estos temas. Ahí hay una bibliografía que se ha dado en el curso, en el programa o en el sílabo, y ahí ustedes pueden investigar acerca de cómo ha evolucionado recursos humanos.
Hay más detalles, lógicamente, pero para efectos didácticos y prácticos y lo que nos interesa es lo que les he mostrado, considero que es suficiente. La próxima clase hablamos un poco de los sindicatos, cómo se originaron y cuál es el origen de los sindicatos aquí. Y también una perspectiva general de cómo es la gestión de recursos humanos en la actualidad, ¿no? Y cuál es el desafío. Bueno, bueno chicos, díganme, ¿alguna pregunta? No, señor. No. ¿Alguna recomendación para mejorar la clase? No, en verdad está bien. ¿Todo bien? Listo. Entonces le agradezco su atención. Yo lo voy a Profesor, usted dejar. había dicho de sindicatos y qué más. Vamos a ver el sindicato y voy a hacer una presentación acerca de cuáles son los desafíos que tiene la gestión estratégica de recursos humanos. Ya, ahora, en la actualidad. Yo le cuelgo la diapositiva en la plataforma. Ok. Listo. Chao, Carla. Okay, chao, chicos. Que tengan feliz domingo. Bye. Igual. Igual. Chao. Chao.